Antenor Sánchez dio la voz de alto. Disciplinada por 6 días y 5 noches de viaje, la remesa se detuvo al mismo tiempo que los arrieros. Incluido el patrón, los hombres eran 4, número suficiente para arriar los 100 toros de que constaba la tropa. El trabajo de arriar fue fatigoso durante el primer día, al salir del Valle del Lerma. Los novillos estaban entonces en la plenitud de su fuerza, gordos y levantiscos, acarenciados en los verdes alfalfares de las fincas, donde alguna vez invernaban hasta 5 meses. Pero una vez encajonados en la quebrada del Toro, se van acostumbrando gradualmente a caminar despacio y en orden, y como el terreno es áspero y pedregoso, allí se acaban las tentativas de fuga, las pesadas cabriolas en 2 patas y el goce de marchar la loca, merodeando al pasar en las retamas. Ahora, la voz del patrón ha detenido la remesa junto a una vega, más allá de Caucharí, en el territorio de los Andes. Lentamente, ahorrando fuerzas, hundiendo las pezuñas en el médano ardiente, las fauces resecas, los ojos llorosos, las ancas enjutas, la testuz vencida, paso ante paso, los toros van apartándose del camino para acercarse al agua. Es un día de pleno sol a fines de junio, un día de invierno en la antiplanicie andina. Son las 2 de la tarde. Solo a esta hora empieza el deshielo de las vegas y hay entre las espesas matas de hiros algunos pocitos de agua cristalina. «Buen sitio es este para un real», dijo Sánchez, y él y sus hombres echaron pie a tierra. Cada cual sacó de la montura su bolsita de avío, desató de los tientos su barrilito de agua dulce y luego de aflojar las cinchas, quitar los frenos y asegurar las mulas, se sentaron en un corro a preparar la merienda. «¿Qué te parece, Loreto? ¿Llegará el Oscar Catua?», preguntó Sánchez. Extrajo de la bolsa unas cucharadas de azúcar, las echó en un jarro, añadió luego agua y harina cocida y comenzó a revolver prolijamente el contenido. «De llegar a llegar, aunque está medio despiado». Aquellos hombres hablaban con grave cachaza, meditando las preguntas, reflexionando las respuestas, como si el esfuerzo que exige tal género de vida hiciera necesario reservar todas las energías de que dispone el organismo. Y así eran parcos en el ademán, como sobrios de imaginación y de palabra. Mientras gustaban ellos su ración de ulpada, los novillos andaban dispersos por la vega. Algunos se entretenían sorbiendo el agua de los charcos fangosos, algunos buscaban un sitio limpio donde echarse a descansar. «Baquiana su moina pa' comer, patrón», observó uno de los arrieros. «Van 12 días que me acompaña, sabe buscarse la vida», contestó Antenor, mirando a su mula, que manoteaba en una mata de hiro para dar la vuelta de raíz y así comerla sin hincarse el hocico. La atmósfera estaba serena, diáfana, como en los mejores días de enero. Solo se conocía que era invierno por el tono amarillento del hiro en los cerros próximos y por la nieve que cubría hacia occidente los picos más altos de la cordillera. Una brisa tenue y helada bajaba de las cumbres rasando los médanos, caldeados momentáneamente por el sol. Era sobre las vastas planicies como una leve sensación de escalofrío, tan sutil que donde una mata hace sombra, la escarcha no se derrite, y donde el sol asienta, el aire y la arena vibran como al soplo de una llama. Exhalaban los campos un hálito remoto de jarillas y de tolas, atormentadas junto a las vegas por la sequedad casi absoluta de la atmósfera. Más de 1 hora duró el descanso de la tropa. El primer novillo punteó por la huella, unos cuantos le imitaron y al grito de arriego de los peones, poco a poco toda la remesa se puso en marcha. Iban en simétricas filas, moviéndose pesadamente los toscos remos,
guardando distancias para no estorbarse con las astas, regimentadas por el hábito de andar así leguas y leguas, uno tras otro. Ocuparon los hombres sus sitios habituales, uno a la vanguardia de la tropa, dos a los flancos y a la zaga el patrón. A intervalos regulares el grito de huella, prolongado, agudo, estimulaba aquella lenta masa de carne pasiva y melancólica. Se veía hacia adelante, extendida a lo largo del campo inmenso, la faja parda y recta del camino que en suave cuesta ascendente iba a esfumarse en un abra, allá lejos, entre unos cerros chatos y rojizos. De cuando en cuando, los arrieros miraban polvear a ras del horizonte esas ligeras nubecillas que levantan, al huir, salvajemente ariscas las tropas de vicuñas. Antenor Sánchez recordaba al verlas sus correrías de Semana Santa en las montañas del Incayam y del Chañe, cuando, acompañado a veces por amigos puebleros de Salta, se pasaba los días serreando de cumbre en cumbre para bajar a su finca con 20 o 30 pieles. A 1000 metros de la tropilla, en aquellas punas, donde Antenor ponía el ojo, ahí mismo metía la bala. Pero cuando se viaja con hacienda, no es bueno perder tiempo en cacerías, ni hay que llevar Mauser. Andar, siempre andar, caminar noche y día, es el afán constante del arriero, pues a cada legua la novillada merma de peso y es necesario llegar a Chile en las condiciones exigidas por los contratos. Al entrar la noche, se detuvieron en una hollada. Como arreciaba el frío, los hombres hicieron fuego con cuernos de cabra que traían en las alforjas. El cuerpo les pedía algo caliente. Fabián Martínez rondaba el ganado. Anastasio Cruz aliñaba en una olla pequeña la sopa de harina cocida y charqui. Antenor Sánchez, arrodillado en la arena, defendía el fuego con su poncho, de espaldas al viento, en cuanto a Loreto Peñalosa permanecía montado, ahí cerca, teniendo las riendas. ¿Qué haces ahí como fantasma?, le preguntó Sánchez. Me está cascando el chucho, contestó con voz temblona. El pobre muchacho, dando diente con diente, se sacudía estremecido por el acceso. Echa pie a tierra, vení, acostate un rato, allegate al fuego. Si ya me va a pasar, si me acuesto va a ser pa' peor, más decaído voy a quedar. Más vale deme algún remedio si tiene, si hay, tengo quinina. Sánchez le convidó con una pastilla de medio gramo y puso a hervir un jarro de vino con canela. El enfermo se echó al pecho de un envión aquel brebaje y se quedó dormitando, aletargado por la fiebre, inmóvil sobre su mula. Los otros, recostados en la arena, tomaron sopa, galleta, unos tragos de vino y un jarro de café. Comieron en silencio, mirando absortos el encanto del fuego, calentándose las manos y exponiendo sucesivamente el calor de las llamas a las canillas, los costados y las plantas de los pies. Luego de comer pusieron sendos acullicos, armaron cigarrillos y se pusieron a fumar concienzudamente, imbuidos de la honda laxitud nocturna. Anastasio y Fabián se acomodaron juntos y se durmieron acurrucados como dos perros debajo de sus ponchos. Antenor dormitó unos instantes y se levantó a rondar. De noche, por mucho que se abrigara, se le enfriaban los pies y no podía dormir. Una hora más tarde, Loreto Peñalosa, de espaldas al viento, continuaba plantado en el mismo sitio. Antenor llegó hasta él. ¿Cómo va el cuerpo? Ya estoy más aliviado, patrón. ¿Te sentó el vino? Me ha hecho sudar, también y dormido. ¿Querés un chilcam? No se moleste, patrón. Velay, ya me bajo para hacérmelo yo. Pepe, hombre, me alegro que ya estés mejor. Antenor Sánchez se hacía querer por sus peones, porque los trataba de igual a igual, como un amigo. Lo respetaban porque era valiente
y lo admiraban porque era capaz de acciones bellas y generosas. Al otro día, a media tarde, la remesa llegó a Catua. Un peón quedó cuidando los toros en la vega, en tanto que Sánchez con los otros se adelantaron un trecho hasta la casa, la cual era un tanto rústica y apenas se diferenciaba por el color y el aspecto de los barrancos circunvecinos y de estatura tan chata que el edificio parecía más bien hundirse que levantarse del suelo. Pero la arquitectura correspondía cabalmente a los rigores del clima. Se levantaba la casa junto a un manantial de agua dulce y unos barrancos a pique la resguardaban de las nevadas y los vientos. Antenor entró en el patio haciendo cantar las espuelas. Una densa humareda y un tufillo de churrasco salían por la pequeña puerta de la cocina. En medio del desamparo de la puna, después de caminar 30 leguas sin ver alma viviente, ¿cómo reconforta el ánimo llegar a las vegas de Catua y ver a su sencilla y hospitalera gente, mirar sus verdes y abundantes pastaderos, sus talares, olorosos y como flores vivas, alegrando la desnudez de los cerros, sus inquietas majadas de cabras multicolores? A ver, ¿dónde está la gente?, llamó Antenor dando palmadas. En esto se abrió una cribada puerta de cardón y apareció medio encorvada, bajo el dintel enano, la robusta figura del dueño de la casa. ¡El guatón Calloja!, exclamó Antenor. Velay, pues, si aquí está Sanchecito. ¿Qué tal, don Heriberto? Se echaron con un zurdo ademán el poncho al pescuezo y avanzó riendo al encuentro del visitante, y los dos amigos, trenzados en un cordial abrazo, se sobaron los lomos enérgicamente a la manera gaucha. Luego entraron en el boliche, pieza en la que había frente a la puerta única un mostrador y una estantería de almacén. En los estantes había riendas y frenos chilenos, sogas y chulos de vicuña, latas de conserva y de dulces, gruesas de fósforos, cajas de cigarrillos, un tambor de coca, una ristra de ajos y un blanco sombrero de ovejón para novia, adornado con un tul rosa de mosquitero. El suelo y los rincones estaban atestados de aperos, caronas, cueros salados y pieles de zorro y de vicuña. En las paredes terrosas se veían, pendiendo en unas estacas de palo, corriones, cinchas, una guitarra y algunas piezas de chochoris y de chinchilla ordinaria, y de todo aquel cúmulo de trastos limpios y sucios, nuevos y viejos, emanaba, con la sequedad, un olor micto capaz de hacer cegar a cualquiera que, no siendo arriero, se asomara por las narices en ese boliche. Aquí se está bien, observó Antenor. Es la pieza más abrigada de la casa. Calloja brindó con su huésped unos tragos de pisco de una botella que guardaba cuidadosamente oculta en un cierto agujero en la pared. Mandó a sus hijas que preparen café, obsequió a los peones unas achuras frescas para el asado y racionó a la mula de su amigo con un morral de maíz. La gente de Catua se pasaba el invierno comiendo churrasco. Todo lo que caía por ahí cerca, de puna o de frío, quedaba para Calloja y la remesa seguía viaje. A trueque de tan valiosos cuanto obligados obsequios, el buen hombre prestaba a los remeseros sus servicios como vaquiano. Muchos años hacía que se instaló en Catua, posta ineludible para los viajeros, contrabandistas, cazadores y mineros, y como en aquellos tiempos la caza era abundante y no estaba prohibida, el negocio de Calloja comprendía todo tipo de quehaceres, como el comercio de pieles de vicuña y de chinchillas. Había realizado con tal fin devastadoras y lucrativas correrías, en las que aprendió a conocer la cordillera como sus propias manos, en 20 leguas a la redonda. Predecía con certeza de augur los cambios de tiempo y solía él hallar el rumbo de salida cuando la nieve, tapando las huellas, transformaba por completo los aspectos habituales del camino.
A instancias de Cayoja, Sánchez se había acostado a dormir una siesta en el aposento de aquel. Era oración cerrada, cuando Heriberto entró a despertarle para ofrecerle un asado. Trajeron una mesa y sobre ella colocaron una fuente de hierro enlosado en la que venían chirriando y oliendo bien un suculento pedazo de bisacara y un troncho de costilla, todo lo cual fue devorado con un picante a la moda de Tarija y asentado con 2 o 3 jarros de excelente vino tinto. Habiendo mandado Sánchez a sus peones a que se alistasen para reanudar el viaje, Cayoja quiso disuadirlo. «Quédese hasta mañana, don Antenor». No voy a poder, compañero. El lunes tengo que estar en San Pedro de Atacama». «¿Pero que no ha visto la cordillera?» «Sí, está lindo el tiempo nomás». «Sí, pero esta noche cambia la luna. El otro mes se nos viene encima y todavía no ha nevado». «Pasando acá al lado del Lari, aunque nieve no importa. No es la primera vez que voy a pasar la cordillera». Está bueno entonces, pero con eso no hay que jugarse. Ya los peones pasaban con la tropa por frente a la casa y se oían el ajetreo de la marcha y los gritos. ¡Au! ¡Ah, matrero! ¡Busca la huella! ¡Arre, güey! ¿Y el osco?, preguntó Sánchez en alta voz, incorporándose a la tropa. «Estropeado venía», dijo alguien. «Se le ha cambiado callo y no va bien nomás. ¡A la huella, a la huella!». Y se adentraron de nuevo lentamente en el sombrío desierto, mientras en la altura infinita las estrellas temblaban como flores de nieve irisadas de luz. Caminaron toda la noche, con pocos descansos en el trayecto. Al rayar el alba sentaron real al pie de una cuesta, junto a un arroyo donde el ganado tenía agua buena y pasto en abundancia. Era el cañadón de Guaitiquina, profundo tajo entre cerros de arenisca roja que destacaban al alto cielo sus ásperos crestones de escoria grisácea. No lejos del arroyo, buscando abrigo en la oqueada de unas rocas, los hombres se habían echado a dormir. Andaban los novillos desparramados por los contornos, rumiaban y dormitaban algunos apaciblemente recostados en tierra. Otros parecían gozar hundiendo las patas en los fanjales escarchados. 2 torunos pesados y viejos se miraban frente a frente con obstinada y mucha terquedad. Un corpulento buey chaqueño, plantado inmóvil en medio camino, levantó las babeantes fauces al viento y lanzó un balido largo, agudo, gemebundo, grito arisco y doliente en que el alma salvaje de la bestia lloraba la ausencia de la fértil pradera natal. Al fondo de la quebrada no llegaban todavía los rayos del sol, pero allá arriba los picachos enhiestos empezaban a teñirse de una intensa claridad anaranjada. Ya se oía a lo lejos el arrullo de los quehues, acompasado y triste. Una hora después, la remesa ascendía penosamente por la cuesta rumbo al alto del polveadero. Iban deteniéndose en masa a trechos cortos e iguales, envuelta en el vaho cálido que exhalaban, al acesar como fuelles, los pulmones distendidos por la asfixia de la altura enorme. Ya no volverían a encontrar en 6 días de camino por tierras de Chile ni una brizna de hierba, ni una gota de agua, ni un lugar de refugio. Les esperaba la desolación inerme de los yermos de piedra, el desamparo glacial de las cordilleras, en cuyas agrias cimas ni los cóndores se sientan. Al mediodía se hallaban en el losal del Lari, el punto más elevado de la ruta,
a 1 legua de altura sobre el nivel del mar. Una ráfaga de aire tibio los tomó de flanco. Luego sopló una ventolera fría del lado de Chile, y los 4 hombres sintieron de golpe que sus rudos corazones se achicaban. Heriberto Callejo tenía razón, pensó Sánchez, divisando allá abajo, a inmensa distancia, una nube oscura que flotaba revuelta en jirones sobre la cumbre de un cerro. Las ráfagas se hicieron cada vez más fuertes y continuas. El huracán zumbó furiosamente en los peñascos, aventando la arena. En ciertos instantes su violencia fue tal que los arrieros apenas podían sostenerse sobre sus mulas. Las puntas de los ponchos flameantes estallaban al aire como latigazos. Las mulas se escogían y apagaban las orejas. Hostigada por el frío, cegada por los golpes de tierra, la novillada se arremolinó mugiendo, perdiendo el rumbo. ¡A la huella! ¡A la huella!, comenzaron a gritar los hombres, avanzando encorvados de cara al viento. Por el horizonte del oeste, erizado de conos volcánicos, fueron apareciendo poco a poco montones de nubes que gravitaban como el humo negro de una erupción gigantesca. Y era como si todos aquellos cráteres helados para siempre se hubieran puesto a rememorar un mudo simulacro, el horror nunca visto de sus antiguas convulsiones. Al comenzar el descenso del Lari, Anastasio Cruz se quedó esperando a Sánchez. ¿No le parece mejor que volvamos? Hay tiempo. Cato está cerca, le gritó para hacerse oír. El indio tenía malos presentimientos, porque la noche anterior, al salir de Catua, un zorro se le había cruzado por delante, de derecha a izquierda. Yo tengo contrato y no me vuelvo, contestó Antenor. Cuando uno se mete en el baile, hay que bailar. Anastasio bajó la cabeza, resignado. Picó la mula y fue a ocupar su puesto junto a la tropa. Yo también tengo trato de palabra con don Antenor, pensó. No hay más remedio que seguirlo. Como el frío arreciara, los hombres echaron mano de sus abrigos de reserva. Sustituyeron las botas con medias y rodilleras de punto, caláronse en guantes y chulos de vicuña, se envolvieron el cuello con sus bufandas y se pusieron las antiparras de vidrio oscuro. Y después sobrevino lo que temían. Apenas alcanzaron trastornar la cuesta, cuando el nublado los envolvió y empezó a nevar. Habiendo cesado el viento, ya no sentían tanto frío como en el alto. Un silencio inmenso, un reposo amenazante, una penumbra de sueño reinaron entonces en la naturaleza, infundiendo en aquella taciturna recua de almas que una voluntad audaz empujaba a través del hosco desierto. En adelante era preciso avanzar a toda costa, avanzar sin tregua, descansando lo menos posible para salir cuanto antes de la cordillera. El nublado tapó los rumbos, el camino se borró bajo la nieve. Tuvieron que guiarse por las osamentas que, en muchos años de tráfico, habían ido amojonando el camino con su espanto grotesco. Veían, de pasada, montones de costillas y de vértebras, grandes huesos que los zorros habían roído, cornudas calaveras que aún guardaban en el cuero momificado del hocico la mueca torturada de una agonía solitaria, brutal. Caminaron así toda la tarde, caminaron así toda la noche, cruzando llanos, salvando cuestas, bordeando laderas, siempre bajo el mismo sendal de nieve silenciosa, sutil, continua, inacabable. Caminaron hasta el momento en el que la cerrazón, cada vez más tupida, se anticipó a la noche del segundo día. La tropa, al detenerse, fue derritiendo la nieve con el calor de los cuerpos y quedó como encerrada en un corral fantástico. Ahora el trabajo era impedir que los animales se echaran. Tenían que moverlos a gritos y a guascazos.
Sánchez recontó el ganado, no faltaba ninguno. El tiempo está duro, pensó, pero tal vez el tiempo despeje esta noche. Venía calado hasta el alma, sentía los labios duros, las orejas quemadas, le dolían los dedos de tener todas las riendas, a ratos movía los pies para sentirlos sobre los estribos. Encajado en el apero, encorvado, soñoliento, iba y venía paso ante paso por entre la tropa. De cuando en cuando tomaba de la caramañola un trago de vino para entonarse un poco. Cerró la noche y seguía nevando. Los hombres convinieron en que, por turno, mientras uno dormía, los otros habían de rondar. Descansaban y velaban sin pensar en apearse, y únicamente lo hacían cuando tocaba racionar a las mulas con un morral de maíz. ¿Quién se hubiera atrevido a caminar o tender el ensillado en el suelo? Un suelo penetrado de orines y de estiércol. ¡Toro! ¡Toro! Gritaban de un tesón los rondadores. ¡Aquí cayó uno! ¡Ayúdame!, clamó la voz de Cruz. En medio de las tinieblas yacía tumbada una gran masa negra que se quejaba y resoplaba. Loreto acudió, le dieron una soba con las chicoteras, le buscaron la cola y se la retorcieron, le picañaron las ancas con las espuelas. No hubo caso. La pesada masa negra se quedó inmóvil, muda. La novillada, olfateando la muerte, comenzó a balar. Fueron al principio desgarradores alaridos, luego un clamor quejumbroso, apagado, constante. Todavía nevaba al amanecer del tercer día, y todo aquel día nevó, y en la noche de aquel día, y en el cuarto día amaneció nevando aún. La muralla de nieve ya era tan alta como un toro. Hombres y bestias lloraban, estas con un mugido lúgubre, los hombres con una que otra lágrima silenciosa al recuerdo del hogar allá muy lejos, en la tierra hermosa y benigna. Antenor Sánchez, mudo de abatimiento, sentía en su conciencia la responsabilidad de aquella aventura absurda. Se veía arruinado por su propia culpa. Se había empeñado en seguir adelante más por altiva testarudez que por necesidad, pues al fin y al cabo su contrato preveía en su favor las causas del retardo forzoso. ¿Por qué había desechado con tanta ligereza los pronósticos de Calloja? ¿Por qué éste le había dejado enfrentar el temporal sin insistir apenas? Sánchez conocía quizá mejor que el indio la cordillera, la había cruzado muchas veces, incluso en invierno, pero a decir verdad, con su optimismo de hombre blanco, nunca la hubiera creído tan brava. Ahora reconocía, aunque tarde, la implacable hostilidad de aquella naturaleza con quien él se había familiarizado hasta perder todo recelo. Y recordó las palabras de Calloja: no hay que jugarse con la cordillera. Consideró la triste situación de los peones, estos seres pasivos y leales, en cuyas rudas almas el sufrimiento era un hábito heroico. Ellos no le dijeron ni una palabra de queja, pero Sánchez los había visto en diversos momentos ocultar su aflicción y sacudirse sollozando en silencio. Loreto le inspiraba, más que los otros, una profunda lástima. Como el pobre muchacho venía enfermo, había tenido que prestarle un poncho y en 2 ocasiones racionarle la mula para que no pisara el suelo mojado. Esto pensaba cuando fijó su atención en un toro. Le vio los ijares hundidos, las ancas estragadas, el espinazo en arco. El cogote filoso, enclenque, se le había curvado en una contracción tan violenta que los cuernos tocaban casi el lomo. Mostraba los dientes con la boca abierta, con las narices arremangadas, la lengua rígida, los ojos vueltos al cielo. El pobre animal se tambaleó sobre las patas y, cayendo de rodillas, se volcó a un costado con un quejido desfalleciente, profundo. Con este iban 5. Los peones continuaban moviendo la tropa.
Si algún novillo se echaba, lo dejaban descansar un poco y lo obligaban pronto a levantarse. A eso de las 12, la atmósfera pareció despertar de su sombrío letargo y unos ligeros y helados soplos de brisa comenzaron a reanimar el aire inerte. Poco a poco disminuyó la nieve y no tardó en cesar. Las nubes enrarecidas se soliviaron por encima de los cerros y una clara vislumbre de resolana iluminó la vasta extensión de los páramos abiertos. Los novillos empezaron a mugir con toda la fuerza de sus pulmones, como en los rodeos, cuando mugen y esperan que algún eco lejano les responda. Las mulas, llenas de impaciencia, rebuznaban y tascaban nerviosamente el freno. «Esto es Laguna Lejía», dijo Cruz. «Allá está el volcán. Vea, patrón», y señaló la escueta mole de ásperas escarpas. Vieron que se hallaban a la orilla misma de la laguna, en un bajío donde la nieve, al caer en suelo parejo, había alcanzado mayor espesor que en las laderas. Sobre la blancura de las nubes y de los montes resaltaban las líneas de las cumbres sinuosas y negras. «Aquella es la cuesta», exclamó Antenor, acabando de orientarse. «Allá está la Pacheta. Por aquel filo hay salida. Por ahí va el camino, pero de aquí, ¿cómo vamos a sacar la tropa?» Antenor calculó la distancia que lo separaba de la cuesta, que no sería más de 10 cuadras, y se le ocurrió un medio. «Hay que abrir un callejón, quitando la nieve con las caronas. Así la tropa se salvaría. Pero ustedes, por mi culpa, han corrido peligro de dejar aquí los huesos. Yo no puedo más que exigirles. Ahora puedo empezar a correr viento y en tal caso el peligro va a ser mayor. Si quieren dejar la tropa, la dejamos y nos salvemos nosotros». Los hombres lo escucharon atentamente. Meditaron un rato, hasta que Atanasio Cruz habló. «Patrón Antenor, usted también ha padecido a la par que nosotros. ¿Cómo cree que vamos a dejarle la tropa botada acá? Hagamos otro esfuerzo. Por mi parte yo estoy hasta que la usted ordene». «A lo que usted ordene, patrón», afirmaron los otros. «Gracias. En estas ocasiones se prueban los hombres, y si son amigos o no son amigos», respondió Antenor. «Gracias. No perdamos más tiempo entonces, a desencillar». Y se entregaron a la ardua tarea, desplegando una actividad premiosa, febril. Con las caronas de cuero hicieron palas y empezaron a cavar en la nieve una zanja en línea recta a la cuesta. No sentían la fatiga de la puna ni el frío cada vez más penetrante. Toda la tarde trabajaron con un añico tenaz, desesperado, hasta llegar al pie de la cuesta, donde encontraron en suelo firme la salida que habían previsto. Regresaron al lugar en el que la tropa permanecía acorralada, ensillaron las mulas y comenzaron a arrear. Los toros más holladores puntearon por la zanja, los demás, a fuerza de azotes, lo siguieron. La remesa se salvaba. Pero ya la noche se les venía encima y el cierzo helado de las primeras horas había ido por grados adquiriendo impulsos de ventarrón. De repente oyeron a gran distancia el fragor tremendo de los aludes que se despeñaban. «¡El viento blanco! ¡El viento blanco!», clamaron los hombres, y vieron que el huracán desnudaba las rocas y que la inmensa sábana blanca se revolvía ondulante, proyectando al espacio raudos jirones de nieve pulverizada que corrían por las laderas, en la penumbra, como legiones de fantasmas enloquecidos. La ráfaga llegó, se cerraron los bordes de la zanja y la remesa íntegra desapareció de golpe bajo la nieve. En medio de aquel turbión infernalmente blanco, aquí y allá sobresalían como puntos negros los hocicos de los toros, y se apagaron sin eco sus mugidos de zozobra, y en sus oscuras pupilas dilatadas por el espanto se reflejó la luz de las estrellas innumerables. Antenor Sánchez, que como siempre había quedado a retaguardia, fue el último en llegar a un altozano donde los otros ya lo aguardaban, al pie de la cuesta. Los halló como él cubiertos de nieve,
Estaban mudos, quietos, anonadados. Daban diente con diente y apenas tenían ánimo para resguardarse del viento, con el ala del chambergo, sus caras hinchadas por la quemadura. «A componer la cincha», ordenó. Maquinalmente descabalgaron. «Patrón, yo tengo mucho frío», dijo Loreto con voz aniñada. «Espérate, ya voy», le respondió Sánchez. Apenas podía moverse, entumecido. Sentía dolores atroces en las manos y en los pies. Cuando acabó de cinchar, volvió hacia el muchacho y lo vio en el suelo, sentado en cuclillas, chiquitito, hecho un atado. «¡Loreto!». Pero Loreto no respondió ni se movió. «¡Vengan! Le demos frigas con nieve», gritó Antenor. Se llegó, le quitó el chulo de un tirón, le palpó las mejillas, lo miró. «No hay caso», dijo. «Ya está. Está muerto». No podían perder tiempo. Le quitaron los ponchos, lo acostaron en sus jergones, le cruzaron las manos sobre el pecho y a la ventisca glacial cubrió su cuerpo con un sudario. Y los tres hombres siguieron viaje, luchando mano a mano con la muerte, aturdidos por el azote que les helaba la sangre, competidos por la necesidad instintiva de vivir.